oportunidad. Y conmigo, una segunda oportunidad. Ve conmigo al libro de Joel. Joel 2. Que lo tengan, me confirman con un amén. Todo pasar. Joel 2, vamos a leer del 12 al 27. Leemos antifonalmente y quiero que me acompañen a la palabra de Dios. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es clemente, compasivo, tardo para la ira y grande misericordia, y presto a revocar el castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocará trompetas de Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea solemne. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cama del novio y de su talón la novia. Entre la entrada llevad el altar los sacerdotes ministros de Jehová y digan: ten piedad, Jehová, de tu pueblo, y no entregues a los robos tu heredad, para que las naciones se confirmen, porque hable de eso desde los pueblos, ¿dónde está su Dios? Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová a su pueblo: he aquí yo os envío pan, vino y aceite, y seréis saciados de ello, y nunca más haré de vosotros temor de las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré. ¿Para qué? Para recuperar lo perdido. Yo no sé tú qué has perdido, pero el Señor hoy te quiere dar una segunda oportunidad para que tú lo recuperes. Dice, Dios a través de la historia nos demuestra que cada cosa que parecía perderse, Él la recuperó. Nosotros comenzamos a ver en la Biblia y abrimos la Biblia y encontramos muchos ejemplos de personas que el Señor les prometió algo, pero que en un determinado momento parecía perderse. Pero con la ayuda del Señor la recuperaron otra vez. Podemos encontrar muchos ejemplos. Uno de los ejemplos que podemos encontrar es Abraham. Abraham, ya en él parecía haberse perdido aquello de ser padre. Para muchos ya Abraham decía, para Abraham ya no puede ser padre. En él se había perdido humanamente la posibilidad de ser padre. Pero el Señor nuevamente le dio una segunda oportunidad. De aquello que parecía perderse, el Señor le dio una segunda oportunidad y vemos aquello que el Señor le dio un hijo. Otro ejemplo que vemos es el ejemplo de José también. El Señor le regaló un sueño a José, pero en el transcurrir de la vida, en el proceso de la vida, en el proceso que tienes tú, el proceso que tengo yo, en el proceso que vamos caminando, yo creo que José en algún momento se sintió que aquel sueño se perdía, que aquel sueño parecía perderse por todo, pero el Señor le dio una segunda oportunidad y vemos el fin de José, que aquel sueño que el Señor le dio ya se cumplió. El Señor le dio una segunda oportunidad. Lo mismo encontramos en Moisés, otro hombre que el Señor tenía un propósito extraordinario con él, pero dice que también en el transcurrir de la vida de él, en el proceso de él lo llevó al desierto. Yo creo que en el desierto, aquel Moisés, su vida perdió sentido. En aquel desierto su vida llegó a una monotonía, a una vida rutinaria y había perdido el sentido. Pero el Señor nuevamente lo llama, le regala una segunda oportunidad y le da el sentido de su vida. También encontramos en David, un hombre que el Señor le había dado un reinado extraordinario, un reino maravilloso, pero que cuando uno menos lo espera, cuando uno menos piensa, llega lo que no queremos, el problema, la dificultad. Y fue allí cuando en un momento que él estaba reinando, que no esperó que su hijo Absalón se sublevara sobre él, lo atacara y quisiera quitarle el reinado que David tenía. Pero el Señor nuevamente está allí y hace que David recupere su reinado. Como te digo, yo no sé tú qué has perdido o qué has venido perdiendo, pero el Señor hoy te da una segunda oportunidad para que tú recuperes aquello lo cual habías dicho, lo he perdido, lo he estado perdiendo. El Señor hoy te dice, tienes tu segunda oportunidad. Amén, amén. Sabes, no terminará este año, tienes que creerlo, no terminará este año sin que antes tú recuperes aquello que tú habías perdido. Antes que se acabe el 2012 vas a recuperar. Conocemos la historia cuando
él niega a Jesús. Conocemos cuando él va y le dicen, tú también andabas con él. Dice, no, yo, ese era otro y tal. Entonces comenzó a negar a Jesús. Nosotros también hemos negado a Jesús. No, yo no lo he negado, no, porque la gente ha preguntado si eres cristiano o no, por eso no lo han negado, pero sí lo hemos negado. ¿Por qué? En nuestras actitudes, con nuestra manera de portarnos mal. Hemos negado al Señor, hemos negado que somos verdaderamente hijos de Dios y hacemos lo que hizo Pedro. Entonces, cuando Pedro negó a Jesús, vino, dice la palabra, que se entristeció y lloró amargamente. Yo sé que muchas veces a nosotros nos ha pasado esto. Hemos negado a Dios, hemos hecho cosas que ante Dios no son buenas y con esta actitud hemos dicho, yo no soy de Dios, pero cuando llegamos a nuestro hogar, cuando llegamos a nuestra casa, allí en la habitación nos entristecemos y lloramos amargamente como lo hizo Pedro. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay un Dios grande, que hay un Dios maravilloso y que lo hemos negado, que sí, llegó el problema, la dificultad, momento difícil, hicimos lo que hizo Pedro, hemos dicho, no, yo no soy de él, yo no le pertenezco. Pero con esa actitud lo que hace es entristecerse en nuestro corazón, sentirnos mal, sentirnos agobiados, sentir que le fallamos a Dios. Y eso le pasó a Pedro en aquel entonces. Hizo algo malo, se sintió culpable, dice la Biblia, que lloró amargamente y se fue. Y aquí en el capítulo que estuvimos leyendo vemos una historia en el cual muchas personas dicen que Pedro, cuando hizo esto, se fue al mundo. Entonces, estando allá, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, estaba Pedro allá con aquellas personas, cuando de pronto nuevamente llegó el Señor. El Señor nuevamente llega a tu vida en esta tarde. El Señor nuevamente se manifiesta. Le dice lo que le dijo Pedro, sígueme. Y entonces estaban pescando, dice la palabra, y el Señor le dijo que echaran la red. Echa la red en tal parte, y la echaron, y dice que encerraron gran cantidad de peces. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, cuando hicieron esto, yo creo que Pedro se acordó, porque el Señor había hecho un milagro semejante a este que había hecho antes. Cuando llamó a Pedro hizo un milagro casi igual, entonces lo vuelve a hacer. Yo creo que Pedro dijo, yo sé quién es él. Bueno, y le dice la palabra que Pedro se lanzó al agua y fue hasta donde estaba el Señor. Algo que me impacta aquí de esta lectura es que cuando Jesús llamó a Pedro, dice que cuando lo llamó por primera vez, Pedro lanzó la red y aquella red se rompió y tuvo que llegar muchas personas a ayudarle, los que estaban pescando allí. Y en esta segunda oportunidad dice la palabra que les dijo tirar la red y aquella red, dice la palabra ahí exaltado, no se rompió.